impulsiona y mueve a la opinión pública. Sin duda, sin duda. Y de hecho, esta vez el protagonista es Jorge de Muñoz, que si bien es cierto, este proceso ya tiene un tiempo, porque se trata precisamente de una serie de pasos que se deben cumplir hasta llegar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, no se tenía en el radar necesariamente. Si nos pudiera usted resumir, sobre todo para las personas que nos están viendo, ¿por qué se llegó a esta situación? Lo que se sabe es que el señor Jorge Muñoz participó del directorio de CEDAPAL cuando era alcalde de Lima, algo que la ley electoral no permite, tenemos entendido. Si nos pudiera aclarar usted esa situación. Claro, de hecho hay una incompatibilidad entre la norma, entre los representantes del directorio de CEDAPAL, ¿no? Que evidentemente indican además que es una empresa estatal, y siendo el alcalde era incompatible también por la ley orgánica de municipalidades que pueda ser, en este caso, un alcalde electo y también pertenecer al directorio de una empresa estatal. Esta normativa viene con la finalidad de que, digamos, una instancia ejecutiva que pueda tener algún tipo de interferencia, porque evidentemente hay procesos de compras, licitaciones, entre otras. Entonces, es por eso que algún tipo de influencia o injerencia de este tipo de autoridades no es compatible, la norma la prohíbe, digamos, de manera expresa. El alcalde de Lima seguramente no conocía de esta norma, no creo que lo haya hecho a propósito, pero perteneció o estuvo en el directorio y alguna vez incluso invitado por el Estado peruano, y él en ese ejercicio también recibió una dieta, ¿no? Entonces estamos hablando de un asunto de incompatibilidad en el tema de funciones, pero también que se generó un dinero que, si bien es cierto, lo ha retornado, pero ya ese ejercicio del pago evidentemente fue generado por otra acción, digamos, que era incompatible. Entonces también estamos hablando de recursos del Estado que tuvieron una definición de un mal uso, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, un ciudadano presenta esta vacancia, en primera instancia el jurado lo envía pues para que lo decida la sesión de consejo. La sesión de consejo ampara al alcalde, ¿no? Seguramente también desconociendo este tipo de normas o en algún tipo de interpretación, y luego va a la segunda instancia, que es el Tribunal Electoral, es el máximo ente dentro del Jurado Nacional de Elecciones, y este toma la decisión de declarar fundada la vacancia contra el actual o contra ya el exalcalde de Lima. Ahora, ¿en cuánto tiempo se tiene que hacer efectiva la salida del señor Muñoz de la alcaldía de Lima? Bueno, en realidad esta salida es inmediata, ¿no? Ni bien esté ya publicada la resolución, tiene con efecto de inmediatez. Es decir, el alcalde ya en la práctica, aunque no formalmente, ya sería el primer regidor de Lima. Ahora, algunos han señalado que, si bien es cierto, ahí hay una incompatibilidad en el sentido de la doble función en los aparatos estatales, esto más bien estaría en el ámbito administrativo y que ha sido un exceso del Jurado Nacional de Elecciones finalmente declarar fundada la vacancia. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, en realidad hay interpretaciones de todo tipo. Si nos basamos, evidentemente, en la ley orgánica que rige, digamos, también el marco de la función pública, estaríamos hablando de que allí le podría dar, digamos, cierta holgura a él para haber ocupado este cargo público, pero siempre hay un tema también de incompatibilidad normativa, que ese problema además lo tenemos dentro de nuestra legislación. Sin embargo, también es cierto que si el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones ha dado, digamos, este tipo de interpretaciones, no hay ninguna otra institución que vaya a anular lo ya emitido por el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que es un ente autónomo y nos guste o no, incluso sea bien interpretado o no, si ya dio la sentencia, digamos, en segunda y última instancia, no hay ninguna otra norma ni instancia que pueda siquiera anular o refutar lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho. Entonces no puede apelar. Muñoz ya no puede apelar a esta decisión. No
puede apelar, así es. Y queda de oficio, si más bien el Jurado Nacional de Elecciones oficia al Ministerio Público para que sigan las investigaciones, porque evidentemente, al decir esto el jurado, habla de una incompatibilidad en las funciones, de dinero del Estado, etcétera. Entonces, podría oficiarlo, de oficio, de hecho, podría enviar esto al Ministerio Público, que ya se encargará pues de hacer investigación, ¿no? Es una facultad que podría realizar. Llama la atención que el señor Muñoz haya señalado que devolvió el dinero finalmente, dado lo que usted nos está señalando, pero sobre todo el hecho de que él ha sido alcalde ya en una oportunidad anterior, por lo menos del distrito de Miraflores, y también es abogado. O sea, digamos, creíble que se sustente esta posición respecto a que no sabía o en todo caso no estaba al pendiente de lo que podía ocurrir. Mira, en realidad es un poco complicado esta versión en el sentido de que no solamente ha sido alcalde, sino que la propia entidad de Sedapal tiene su propio directorio, su propio pool de abogados y asesores, además del de la municipalidad, ¿no? Entonces, se supone que alguien le ha tenido que advertir que hay algún tipo de incompatibilidad si es que no es él mismo como alcalde, ¿no? Y llama así eso bastante la atención y deja mucho que desear, pero también es importante que las autoridades que sean electas estén al tanto no solamente de las normas, sino sean debidamente asesorados, y una función como la Alcaldía de Lima es bastante delicado el tener ausencia del conocimiento de las normas o del asesoramiento permanente en el aspecto legal. O sea, no era solo una institución, no estamos hablando de dos instituciones al margen de que él también es abogado. Ahora, la decisión que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones no se contrapone con la norma que señala que no se puede vacar o iniciar un proceso de vacancia en el último año de gestión municipal, ¿o esto corre por cuerdas separadas? ¿Cómo es eso? No, lo que pasa es que en lo que estás mencionando es cuando se sucede el proceso de vacancia con una acción en donde la ciudadanía formula la vacancia, y para eso pues hay un planillón, se juntan firmas, etcétera, y este es el segundo y tercer año de función, más no el último ni el primero, ¿no? Entonces, pero esto aplica solamente para el proceso de vacancia formulado por la población, ¿no? Entonces, no ocurre lo mismo en este tipo de situaciones. Bueno, ahora desde el ámbito político, porque usted también, Enzo, es analista político, ¿cómo evalúa la respuesta que ha tenido Jorge Muñoz? De hecho, él, luego de la conferencia que dio hace algunas horas, ha sido más, digamos, claro en su posición sobre esta decisión, ¿no? Por ejemplo, en su cuenta de Twitter ha señalado: alerta a peruanos, el Jurado Nacional de Elecciones, tomado por el serronismo, entra en acción para copar el poder al más puro estilo chavista-castrista. El mismo jurado que no permitió revisar actas, que dejó inscribir un partido con plancha incompleta, que no cumplía con los requisitos y validó, bueno, hay un adjetivo que utiliza el señor Muñoz, refiriéndose al presidente de la República, me vaca hoy por defender los intereses ciudadanos ante Sedapal. ¿Cómo evalúa usted esto? Bueno, en realidad es una victimización por parte de Muñoz. No se está yendo al argumento central. Sin embargo, necesita aprovechar la coyuntura política para mostrarse como parte de la interferencia, porque también podríamos decir que es el mismo Jurado Nacional de Elecciones que tampoco dejó que el señor Cerrón sea vicepresidente, ¿no? Entonces, suele pasar que cuando el jurado dicta una norma contra alguien, siempre se acusa, digamos, a la parte que competía en elecciones o a la parte, digamos, que se encuentra en ejercicio del poder, en este caso a nivel superior, que es la presidencia, ¿no? Entonces, cuando sale a favor de nosotros aplaudimos, pero cuando sale en contra criticamos. Es una estrategia que suelen usar los candidatos políticos en todo tipo de sanción. Y una estrategia de pronto peligrosa, ¿no? Porque finalmente Muñoz se está uniendo a aquellas voces que cuestionaban a los entes electorales, sobre todo en la segunda vuelta electoral. De hecho, hubo una investigación en el Ministerio Público que quedó desestimada
y a raíz de eso todavía me parece que existe esta comisión que ve el presunto fraude en las elecciones presidenciales en el Congreso de la República. Y digo peligroso porque se avecinan ya en unos meses más elecciones también municipales y regionales. Claro, bueno, no solamente de las instancias peruanas, sino también de las instancias internacionales, como la OEA, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, entre otras instancias internacionales que manifestaron que no hubo ningún tipo de acto que pueda, digamos, mencionarse que las elecciones peruanas fueron ilegítimas. Todo lo contrario, de hecho, Estados Unidos, teniendo incluso una política bastante diferente a la a la del actual presidente, manifestó que las elecciones habían sido ejemplares dentro de la región. Entonces ya eso es bastante contundente viniendo de los Estados Unidos. Por otro lado, es importante que los políticos que compiten bajo las reglas democráticas también respeten las instituciones democráticas y evidentemente separen, digamos, las afecciones personales para poder ser objetivos. De hecho, llama la atención también que el alcalde justo haga estas observaciones en este periodo y no antes, ¿no? Cuando él, si vio algo incorrecto, pudo tener una opinión adelantada, pero evidentemente no era conveniente dentro de sus planes políticos porque prefería tener una mejor relación con el Ejecutivo. Entonces, este tipo de terminan siendo los manotazos de abogados que muchas veces dan los políticos con la finalidad de victimizarse finalmente, ¿no? Pero el argumento central evidentemente no es eso, ¿no? El argumento central es si hubo incompatibilidad o no de las funciones y es el punto de Muy bien. todo lo demás artilugio distractorio. Muy bien. Solamente para terminar, señor Helguera, a raíz de lo que ha sucedido con el señor Muñoz y la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones, ¿se quiere de alguna manera establecer un paralelo con la señora vicepresidenta Dina Boluarte, ¿no? Se ha señalado que ella trabajaba en el RENIEC precisamente y que también había esta incompatibilidad por su función ahora de vicepresidenta y de hecho de ministra de Estado. ¿Hay relación, hay similitud en estos dos casos? Bueno, en el caso de ella estuvo en campaña, ¿no? En el proceso electoral y hubo una también allí legal. Sin embargo, el jurado tenía un plazo para resolver este tipo de situaciones, ¿no? Al no resolverla en el plazo indicado, era un asunto que se daba por cerrado. Entonces hay plazos también de la norma electoral y cuando se observó esto ya había pasado justo ese periodo de observación, que evidentemente cualquier persona de la ciudadanía puede observar cualquier asunto de incompatibilidad y por supuesto pronunciarlo. Entonces, en su momento el jurado también se manifestó en relación a ello. En ese contexto que ya ha habido una interpretación, comunicación o manifestación del jurado, como reitero, es un ente autónomo que además esa validez la da nuestra propia Constitución y nuestras normas, por lo cual se debe respetar finalmente la interpretación que termina dando el Jurado Nacional de Elecciones, nos guste o no, y también es un llamado de atención para que la clase política y la ciudadanía esté mucho más atenta a nuestras autoridades y puedan hacer cualquier tipo de denuncias o observaciones en el plazo que corresponda. Muy bien. Así es, porque de lo contrario ya está fuera de foco. Claro, de hecho hay un calendario electoral, como usted bien manifiesta, que tiene que ver, que se da un año antes incluso, en el que se dan las fechas correspondientes para las cuestiones de tacha, impugnaciones, en fin, una serie de cosas que están relacionadas con los procesos electorales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Un gusto. Listo, gracias. Enzo Helguera, experto en Derecho Electoral y también